Muy buenos días para todos. Mi nombre es Marcela Betancourt del equipo comercial de la empresa Praxis Midasoft. Inicialmente quisiera darle las gracias a todos por asistir a este espacio que se tiene destinado para todos los jueves de webinar. El día de hoy nos estará acompañando el consultor de proyectos Jafet Cabeza, quien es el encargado de brindar la explicación durante este webinar sobre los diferentes inconvenientes que se pueden presentar durante el cierre contable y cuál sería pues como la solución para lograr estos cierres efectivos. Adicional, quisiera pues como recordarles que al finalizar la explicación se destinará un espacio para preguntas, las cuales nos pueden ir dejando a través del chat. Estas en el transcurso del webinar para responderlas de manera aleatoria. Nuevamente, muchas gracias a todos por la asistencia, la puntualidad y le concedo la palabra a Jafet. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Mi nombre es Jafet David Cabeza, consultor de proyectos para Praxis. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco de gestión financiera sobre nuestro tema del día, que son las inconsistencias de contabilización. Es importante entonces para todos tener al día nuestra contabilidad y sobre todo tener pues nuestros datos de manera correcta. Además, también pues vamos a ver un poco de cómo podemos corregir esos datos, cómo podemos nosotros mantener al día y sobre todo cómo podemos hacer los cierres de año, que para esta época pues son muy importantes para definir los saldos con los que vamos a cerrar cada año fiscal tributariamente. Entonces, los temas que vamos a hablar el día de hoy son los orígenes, cuentas y conceptos que son la base de nuestro trabajo para poder parametrizar y dejar bien configurado nuestro sistema, las inconsistencias de contabilidad que se pueden presentar en nuestro día a día, cómo podemos validarlas y cómo podemos hacer una corrección manual y cómo nos ayuda el software automáticamente también a tener al día esas inconsistencias y poder corregirlas. Además, vamos a hablar de por qué es importante hacer un cierre mensual de nuestros periodos contables, eh, lo cual es lo óptimo, qué condiciones requeremos para poder cerrar mensualmente, cuál es el paso a paso, e incluso cómo podemos reconstruir nuestros saldos para generar el balance de prueba de manera correcta, el balance definitivo a fin de año. Y por último, cerraremos entonces en ver cómo esas inconsistencias, al tenerlas corregidas mensualmente, ir al día, podemos al final del año tener un cierre anual financiero de manera óptima. Vamos a explicar los pasos que se deben dar para que queden bien nuestros saldos iniciales y cómo podemos crear nuestro periodo 13, el cual va a cerrar nuestras cuentas de operación o cuentas de ingreso y cuentas de gastos, las cuales al final de año quedan en cero para generar nuestra utilidad. Bienvenidos nuevamente. Entonces vamos a estar compartiendo un poco de estos parámetros, cómo se realizan en nuestro sistema. Entonces, para empezar a hablar sobre el primer tema, los orígenes, cuentas y conceptos, vamos a remitirnos a la siguiente diapositiva, la cual nos muestra de dónde se originan estas cuentas y conceptos. Gestión financiera en general se estructura por medio de submódulos y los movimientos originados de estos submódulos pueden llegar a ser por facturas de venta, cuentas de venta, cuentas por cobrar, perdón, o por gestión vertical. Y esto allí se configura de una manera que tenemos unos módulos, tenemos ciertos documentos, los cuales en su movimiento afectan los saldos contables. También podemos tener movimientos originados por facturas de compra, las facturas que nos remiten nuestros proveedores, la cual se maneja en nuestro submódulo de cuentas por pagar. También se puede manejar en cuentas que tienen un origen en una orden de compra. ¿Cómo podemos realizar esta orden de compra y que esta orden de compra a su vez llegue al módulo de cuentas por pagar? Tenemos ingresos y egresos bancarios en nuestro módulo de bancos, los cuales pueden ser originados por pagos de nómina, pagos de cuentas por pagar o ingresos de nuestros clientes por los recibos de caja, los movimientos contables que hace el área de tesorería normalmente.
traslados, de pronto pagos adicionales y pagos manuales. Estos movimientos nos generan unos ingresos y egresos bancarios, los cuales, pues, como ya saben, terminan en contabilidad. Y tenemos otros movimientos, por ejemplo, en módulos como activos fijos, inventarios, diferidos y ajustes contables. Bueno, todo esto es normal de nuestro día a día de contabilidad. ¿Por qué quise traer aquí a la presentación estos movimientos individuales? Bueno, la idea es que todos los orígenes generen una contabilización desde el submódulo hacia contabilidad. Por tal motivo, en nuestros submódulos, noten la idea, se requiere un concepto que genere la información que llega a contabilidad. Entonces, en nuestro día a día nosotros tenemos facturas, tenemos ingresos, egresos, tenemos otros movimientos, ajustes, pero normalmente los hacemos solo desde nuestro submódulo. Vamos a ver aquí un poco desde Midasoft a qué se refiere con los submódulos. Cuando entramos a gestión financiera, entonces tenemos por aquí los diferentes submódulos. Puede ser que algunos usuarios no tengan acceso a todos. Si yo trabajo en el área de facturación, de pronto solo tendré acceso a cuentas por cobrar. Así como si yo trabajo en cuentas por pagar en proveedores, solamente tendré acceso a este módulo. Lo mismo pasa en bancos, lo mismo pasará en nómina, donde solo podré ver una parte de la contabilidad. Normalmente las personas que administran contabilidad o que manejan todo el sistema financiero, pues pueden ver todos los submódulos, pueden ver los registros y los parámetros. Entonces, volviendo a la idea, todos estos submódulos me generan movimientos que terminan en el módulo grande de contabilidad. Y esos movimientos se generan mediante los orígenes o los conceptos de cada submódulo. Entonces, eso me da una idea de que yo debo tener dos parámetros. Un parámetro que me identifica la cuenta contable y otro parámetro que me identifica el concepto que va a llegar a la cuenta contable. Y aquí podemos ir derrumbando de una vez un mito que de pronto todos podríamos llegar a tener. ¿Debo llamar igual mi concepto contable a mi cuenta contable? Bueno, vamos a ver un poco la siguiente diapositiva. Para poder yo tener conceptos contables y cuentas contables, entonces viene una parametrización de mis cuentas. Esa parametrización se basa o debo tener unos parámetros previos como lo son los libros definidos, los cuales pueden ser libro NIF, libro fiscal, libro Colgap, o si solo manejo el libro NIF, o si solo manejo el libro Colgap. Debo tener definidos unos niveles para cuentas. Esos niveles sí o sí son obligatorios. A diferencia de los libros en el cual solo puedo tener uno, que es el libro NIF, en los niveles todos sí tienen que ser obligatorios. Y allí entonces en niveles hablamos de cuenta, subcuenta, auxiliares, grupo, ¿sí? También debo tener un listado de cuentas PUC. Este listado no es más que el código, el número y la descripción. Ese es el listado de cuentas PUC. Debo tener unas estructuras administrativas, pero no como tal del parámetro, sino definidas. O sea, yo tengo que saber en mis cuentas de gastos qué estructuras manejo, si tiene centro de costos, si tiene que llevar el tercero, cuál es el tercero que contabilizo. También debo saber si de pronto aparte del centro de costo y tercero, tengo que incluirle una subdivisión, un área, cualquier estructura administrativa que Midasoft les da la opción de tener. Y también debo tener previamente creado un árbol de cuentas. Ese árbol de cuentas es automático, pero se basa en la configuración de los niveles. Entonces, si yo tengo la cuenta mayor, que es como la cuenta padre, debo tener una subcuenta, que es la que me sigue de 2 dígitos. Debo tener después un auxiliar, un grupo, ¿sí? Pero a veces se puede presentar lo siguiente. Entonces, ya tenemos configurada nuestros libros, nuestros niveles, ¿cierto? Ya sabemos.
cuáles niveles voy a manejar. Pero entonces, al momento de crear mis cuentas contables, me encuentro con lo siguiente. Tengo una cuenta que es la 13050501. Entonces, si yo me devuelvo, debería tener la cuenta superior, que es la 130505. Ahí vamos bien. Si yo me devuelvo, debo tener la cuenta 1305. Ahí vamos bien. Y lo mismo, la 13. Ahí vamos bien. Y por último, la cuenta del activo, ¿cierto? Ese es el árbol que debería tener. Pero cuando no existe el árbol, entonces aquí empezamos a ver las primeras inconsistencias, que son las inconsistencias de que de pronto hace falta un árbol, ¿sí? De pronto hace falta que yo me pasé tenía el activo, creé la cuenta de clientes, creé la cuenta de clientes nacionales, pero me pasé de una vez al auxiliar. Y entonces, ¿dónde quedó la subcuenta? Quedó volando, ¿sí? En ese sentido, entonces, aquí el sistema empieza a mostrarnos inconsistencias, ¿sí? Y se puede corregir la inconsistencia acá al recargarlas, siempre y cuando yo tenga creado, pues, la subcuenta al nivel, la cuenta del auxiliar y la cuenta padre. Si lo tengo creado, entonces él va a corregir la inconsistencia. Y entonces ya en mi balance él va a estar sumando a las cuentas que sean de suma y en el detalle va a quedar la cuenta de detalle. Entonces, noten, ese detalle es muy importante y ese tipo suma, porque entonces en la cuenta final o en la cuenta que yo llamo auxiliar, que puede ser de 8, 10, 12, 14, 16 dígitos, le tengo que poner que sí es de detalle, lo cual no pasa con la cuenta superior. Ya les voy a mostrar la cuenta superior que viene a ser, por ejemplo, en este caso la 130505, tiene que ser una cuenta de suma porque tiene muchos detalles. Esa es otra de las posibles inconsistencias que encuentra el sistema, que a veces nosotros podríamos decirle a una cuenta de 6 dígitos que es de detalle, pero tenemos también una de 8 dígitos que va con la continuación y también le decimos de detalle. No sería correcto. Si tengo una cuenta de más de 6 dígitos, en este caso la 13050501, sí o sí esta tiene que pasar a ser tipo suma. Hasta ahí es un parámetro básico que pues siempre les explicamos y que es necesario que sepan. Sin embargo, ahora viene un tema que son las cuentas de detalle. Dentro de las cuentas de detalle, yo ya debo tener definido lo siguiente. Primero, debo tener definido si es una cuenta que va a manejar impuestos. Si es una cuenta que va a manejar impuestos, entonces por acá le puedo poner en otros parámetros, primero las referencias que hace pues alusión a todo el tema de las estructuras administrativas, pero le debo señalar acá que es de impuestos. Entonces cuando le señalo que es de impuestos, él me habilita la tabla de todos los escenarios posibles de impuestos que yo haya creado. Y eso me va a servir para que la cuenta, al momento de utilizarla, no calcule el valor manualmente, sino que lo calcule con una base. Esa es en general la parametrización de una cuenta con impuestos. Si no es con impuestos, le quito el chulito, pero entonces como yo ya tengo definidas mis estructuras administrativas, lo primero que le tengo que dar es que es con referencias. Y aquí en estructuras administrativas le voy a decir cuáles estructuras administrativas quiero crearle. Si de pronto la cuenta 13 va a llevar el tercero, entonces que lleve el tercero, la estructura tercero. Pero si además en la cuenta 13, pues no suele pasar, pero por ser de activo, no debería ya el centro de costo, ¿cierto? Pero puede que en algunas empresas sí se requiera, entonces le pongo centro de costo. Listo. Si ese fuera el caso, entonces después de tener las estructuras administrativas definidas, entonces yo aquí ya me doy cuenta por complementos cómo parametrice esa cuenta. Perdón, aquí abajo, en relaciones. Yo ya me doy cuenta qué le puse a esa cuenta. Y noten que él aquí me armó el arbolito.
Cuando falta alguno de estos niveles del arbolito, entonces se empieza a presentar las inconsistencias que le comentaba. Ahora bien, muy importante el tema de las relaciones y el tema de definirle en complementos si la cuenta es de cierre. Si la cuenta es de cierre, yo se la puedo agregar acá. Pero resulta que un día me di cuenta que la cuenta no la iba a cerrar al fin de año. Este tema cuentas de cierre hace referencia a la contrapartida que le voy a dar al momento de cerrar mi año, que puede ser una 59 o puede ser directamente a la utilidad o a la pérdida 36, 37. ¿Sí? Entonces, para poder definirle una cuenta de cierre acá, lo que debo hacer es ponerle cierre ejercicio. ¿Sí? Si yo le marco este chulito, él automáticamente va a entender que esta cuenta al fin de año sí o sí le tiene que hacer una contrapartida contra la cuenta que yo disponga. ¿Sí? Entonces, si se la marco o no se la marco, entonces acá en agregar por complementos, le voy a adicionar cuál es la cuenta de cierre. 36 o 37, la agrego. ¿Sí? Agrego o una 59, depende de la cuenta que previamente, como ya se los dije en los parámetros previos, debo tener definido y debo tener en mi lista de cuentas. Pero esto es muy importante revisarlo cada vez que se crean nuevas cuentas de gasto. ¿Por qué? Porque aquí entonces noten que me sale otra inconsistencia adicional. Primero hablábamos de las referencias, los terceros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren en este caso particular que les estoy mostrando en pantalla. La cuenta 23652511 para libro normal y libro NIF dice que cuenta con índice de referencia sin relaciones. ¿Cómo así? Entonces ahí empezamos a ver la primera inconsistencia de las que le hablaba de configurar terceros y estructuras administrativas. Vengo a la cuenta y miro cuál es ese error. Entonces, noten que en relaciones no tiene nada, no tiene ninguna referencia, pero cuando yo creé la cuenta, le marqué que sí tenía que tener referencias. El sistema automáticamente me presenta una inconsistencia. Está diciendo, ojo, usted dijo que tenía referencias, pero no le agregó ninguna. Por ser una cuenta del pasivo y una cuenta de retención, nosotros supondríamos, sí, tiene que tener mínimo el tercero. ¿Cierto? Mínimo debería tener el tercero. Entonces, le agregamos el tercero, la estructura tercero acá, le decimos actualizar. ¿Listo? Vamos a ver si me corrigió la inconsistencia. Digo recargar. Dice, cuenta con índice de referencia sin relaciones. Entonces, noten que a pesar de que le di que sí tenía el tercero, él no me la guardó acá. Vamos a dejarla por fuera. Se la tenemos que sí o sí guardar por fuera. ¿Por qué? Porque adentro de la cuenta, cuando la estamos configurando, nos sirve para la primera vez. Pero si después de hacerlo nos damos cuenta que no quedó, es porque tenemos que venir acá y en las relaciones agregarle el tercero. Entonces definimos la cuenta 2365 de retención, pero no le pusimos la estructura administrativa que manejar, en este caso tercero. Listo, lo hacemos, volvemos a recargar las inconsistencias y listo, ya no sale la inconsistencia. Ahora me sale otras dos inconsistencias, pero la cuenta 23 ya la corrigió. Entonces noten que esa es una de las inconsistencias que podemos corregir. La inconsistencia cuando falta un árbol, entonces la corregimos automáticamente, que es esta inconsistencia 5. Cuando de pronto es el caso de lo que estamos viendo ahorita, como los índices o las cuentas de cierre, sí o sí tenemos que venir y agregarle, porque el sistema automáticamente no puede saber cuál es el tercero que yo, o cuál es la estructura que yo voy a manejar. Lo mismo pasa con esta 52. Noten que es una cuenta, pero ahora este error es distinto. Dice que tiene índice de cierre, pero no le pusieron la cuenta de cierre. ¿Cómo así? Entonces, busco la cuenta 52359510. Me doy cuenta que se le marcó que tiene cierre de ejercicio. Ah, qué bueno.
Listo, esa cuenta hay que cerrarla y dejarla en cero al final de año. Pero en complementos, cuando yo voy a ver las cuentas de cierre, no se le agregaron. O bueno, le agregaron una que no está marcada como cierre, una 5235. No es el caso, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Le elimino esta y le marco entonces en este caso la 59 que sí es de cierre o una 37, ¿sí? O una 36, pues dependiendo del caso. Vamos a agregarle, por ejemplo, aquí la 360501 de utilidad. Le digo que por tercero y le digo guardar. Listo. Ya él me guardó entonces la cuenta 36. Y ahí corrijo la inconsistencia, tanto para el libro normal como para el libro NIF. Entonces vengo al libro NIF, cuentas de cierre, y miren que esta no la tenía. Vamos a agregársela. La 3605. Aunque también se puede utilizar la 59. Aquí hago la aclaración, depende de cómo lo manejen. Puede que en algunas empresas hagan el movimiento a la 59 y de la 59 directo a la 36, o puede que algunos hagan el movimiento directamente a la utilidad, a la pérdida. Ya depende pues de cada uno de los parámetros. Vamos a dejar aquí por el ejercicio esta. Siempre marcarle por tercero en lo posible. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Vamos a ponerle en este caso tercero, vamos a ponerle Praxedes, Midasoft Group. Listo, guardar. Listo. Y entonces recargamos nuestras inconsistencias y listo. Ya no la corrigió, solo nos queda una inconsistencia. Ahora viene esta inconsistencia que dice cuenta de tipo suma, ojo, de tipo suma, y le marcaron índice de cierre. ¿Le debemos marcar índice de cierre a las cuentas de tipo suma? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la que tiene el dato y la que va a generar el movimiento, que a la final ese movimiento se va subiendo y va escalando en cuentas, es la cuenta auxiliar, no la cuenta que yo le marque como tipo suma. Entonces, por ejemplo, esta 417502, ¿sí? Puede tener una cuenta auxiliar eh, que vaya generándole el movimiento, ¿sí? Entonces, puede ser que yo tenga la cuenta 41750201. Así como puede ser que no. Puede ser que realmente yo solo utilice de 6 dígitos. Entonces, en ese caso, si solo es de 6 dígitos, ya no voy a utilizar un auxiliar, pues no la dejemos como suma, la dejamos como detalle. Al dejarla como detalle y ponerle que es de referencias, también le marco cuáles son las referencias que voy a manejar. Si de pronto es estructura centro de costo y si le voy a manejar el tercero, ¿sí? Entonces estructura tercero. Y además, aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando estoy creando por primera vez las cuentas, él me va a crear la cuenta contable y lo que yo les decía de los submódulos, que se llama conceptos de contabilización. Y él aquí me trae todos los submódulos. Me dice, ah, bueno, ¿usted quiere crear ese origen para qué? Bancos, sí, puede ser. Contabilidad siempre debería ir. Para nómina, bueno, sí. Para cuentas por cobrar, para cuentas por pagar, diferidos, activos, etcétera. Quiere crear como cuenta para cada concepto y con cada libro seleccionado. Le digo que sí, actualizar. Listo. Y él aquí entonces crea el árbol, que es una de las inconsistencias, pone tipo de detalle, ¿sí? Y le pone las relaciones que yo le ponga. Ahora, aquí noten que a pesar de que el libro normal lo corregí por detalle, el libro NIF me queda en suma, lo mismo. Voy, le pongo que no es de suma, que es tipo de detalle, ¿sí? Que maneja terceros, referencia, etcétera. Le digo actualizar. Lo mismo, él viene, inserta como el arbolito y dice, ah, bueno, listo. Entonces su árbol ya termina acá en 6 dígitos. Y aparte de todo tiene relaciones o tiene referencias. Recargamos inconsistencias y listo. Cero inconsistencias. Ya corrigió las inconsistencias de parámetros. Es necesario corregir esto para tener bien organizado mi balance y para que al momento de utilizar mis submódulos no me generen errores.
¿Qué errores me podría generar mis submódulos? Volvemos a la cuenta 13050501 para explicarles ese error. Entonces, ya tenemos definidas nuestras cuentas contables por compañía. Este parámetro aplica para mi módulo de contabilidad, para mi balance. Vuelvo y explico por qué aplica solo para mi balance. Porque para los submódulos yo voy a tener una opción que se llama conceptos de contabilización con un origen. Entonces noten que ya tengo un concepto para mi submódulo, pero la cuenta contable para mi balance, para contabilidad. Y ahí es donde se puede derrumbar el mito de que sí o sí siempre tengo que llamarlo igual. No, puede ser, puede ser que yo maneje un concepto no por un número, sino por un nombre. Entonces yo quiero que el nombre sea ingresos. Vamos a ponerle aquí, ingresos por venta de, no sé, artículos. ¿Mm? Por venta de artículos. Entonces yo quiero llamar mi concepto así. Yo no quiero ponerle el código porque pues lo voy a utilizar en varias empresas. ¿Listo? Le marco el origen, ¿sí? Le pongo si el tipo de concepto es normal o si va a ser de pronto tipo costo, que es para el tema de los impuestos, ¿sí? Si la naturaleza de ese concepto es débito o crédito, ¿a qué módulo aplica? Vamos a ponerle que, por ejemplo, a cuentas por cobrar. Si maneja otras referencias, recordemos que las referencias son las estructuras administrativas y que aquí empieza uno de los errores. Si yo no le marco en el concepto, acá en el concepto yo no le marco que maneja otras referencias y le voy a agregar a mi concepto una cuenta y la cuenta sí maneja referencias, inconsistencia de contabilización. Por eso lo importante de que yo en mi concepto ya tenga definida mi cuenta contable. En este caso, vamos a ponerle que sí maneja. Y le decimos si la cuenta es del PIG, si es un ingreso, un gasto, un costo de operación. Vamos a ponerle que es ingreso. Le digo guardar. Listo. Entonces tengo mi cuenta 1305 o mi concepto 1305, pero yo ya no quiero llamarla por el número de la cuenta, sino que quiero llamarlo ingresos por venta. Entonces, para eso me sirven los conceptos. Si yo requiero en mi submódulo manejar conceptos no por número de cuenta, sino por nombre, lo puedo identificar, ¿sí? La gran mayoría lo hacemos la misma cuenta contable con el mismo concepto contable como para no confundirnos. Pero pues Midasoft da esa opción. Ahora bien, noten que cuando yo creé mi ingreso, el acá abajo no me le ha asignado cuenta contable. Entonces se la puedo asignar y le puedo decir, oiga, sí, es ingreso, yo quiero que ese concepto en el submódulo llamado ingreso lo pueda llamar o lo pueda contabilizar en la 1305 clientes. Ay, pues en el libro NIF ya no es la 13, lo tengo que poner en una 16, por ejemplo, ¿sí? Pero eso es un ejemplo. Yo sé que de pronto algunos PUC comerciales o algunos PUC de otro índole, pues manejan otro tipo de cuentas. Listo. Eh, Estos códigos fiscales, cuentas de diferidos, tipo de contabilización, tipo de tercero estructura, se manejan para un módulo adicional que estamos creando y se llama presupuesto. Por ahora, solamente se diligencian estos dos. Le decimos guardar y en el origen ya me quedó creado entonces las cuentas de todos los libros. Ahora bien, ¿recuerdan que yo le marqué que si manejaba referencias? Entonces, como estoy manejando la cuenta 13050501, ¿cuáles referencias debería ponerle a mi concepto de contabilización? Pues las mismas que manejo en la cuenta contable por compañía. Entonces, en ese caso, vengo a la cuenta contable por compañía, me ubico encima de ella y le pregunto qué relaciones maneja. Dice que tercero, listo. Así, igual debe estar creado la referencia para ese concepto de contabilización. Le tengo que poner
que por favor me agregue tercero. Listo. Digo guardar. Y él incluso me pregunta, usted tiene varios orígenes, porque acuérdense que yo solo hice el origen de cuenta por Coral. Puede que usted tenga orígenes en contabilidad, en bancos, en todos los submódulos que tengamos. ¿Quiere que le agregue ese mismo índice tercero? Sí, claro que sí, porque todos necesitamos, todos los orígenes necesitan que tenga ese tercero. Entonces vengo aquí a referencias y ahí ya me quedó el tercero. ¿Sí? Este es un error muy común que genera una inconsistencia de contabilización. Que el concepto para el submódulo tenga una parametrización y la cuenta contable tenga otra parametrización. Entonces, ¿cómo nos ayuda Midasoft en este aspecto? Primero, nos presenta aquí las inconsistencias y nos dice, ojo, usted tiene parametrizadas relaciones o una cuenta con índice de referencia y no tiene relaciones, ¿sí? Y esa misma inconsistencia termina afectando los movimientos y a la final en el balance, ahorita lo vamos a ver en el movimiento diario, nos aparecen esas inconsistencias. Muy importante que los mismos parámetros que yo tenga en mis cuentas contables los tenga en mis conceptos de contabilización. Puede ser que en nuestro día a día, por ejemplo, me di cuenta que para el balance yo no solamente necesito discriminar la cuenta 130505 por tercero. Además, yo necesito ponerle otra referencia. Voy a ponerle una referencia X, por ejemplo, voy a ponerle área. Yo me di cuenta que necesito área. Entonces aquí podemos generar una inconsistencia. ¿Por qué? Nuevamente, le estamos agregando el área a todos los conceptos de contabilización, pero la cuenta contable por compañía no tiene área en su relación, en esas referencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregarla. La agregamos aquí en área. Entonces, en la cuenta de contabilidad ya quedaría. Entonces, queda área para cuenta contable y área para concepto de contabilización. Muy importante, y eso es una de las inconsistencias que se generan al momento de contabilizar. Entonces, esas son los primeros tipos de inconsistencias. Las inconsistencias presentadas por la parametrización. Por eso en cada submódulo se requiere un concepto que genere la información que llega a contabilidad y que valide parámetros de la cuenta contable por compañía. Ahora bien, hablando un poco de esas inconsistencias de contabilidad, como ya lo vimos, al estar identificadas por las alertas de inconsistencias, podemos corregirlas de manera automática y manual. ¿Por qué se debe realizar este paso? Para evitar datos inconclusos en el balance. Entonces resulta que ya parametrizamos o arreglamos nuestras inconsistencias de conceptos y de cuentas contables. Pero empezamos a generar movimientos. Empezamos a generar movimientos como facturas, perdón, como tal vez, perdón, como facturas, tal vez ajustes, pero al momento de que la contabilidad llegó a mi movimiento diario, trae inconsistencias. ¿Qué inconsistencias puede traer? Bueno, puede ser que a veces, cuando yo esté contabilizando, en un principio definí que mi parámetro iba a tener una división, una estructura administrativa llamada división o subdivisión, pero después me di cuenta que no me hacía falta. Entonces yo se la quité, pero yo ya tenía movimientos creados. Entonces, en ese caso, ¿cómo nos ayuda Midasoft? Entonces, aquí en inconsistencias de contabilización por el movimiento diario, noten, entro inconsistencias y cuando son sobrantes, o sea, información que me sobra, por aquí yo tengo un reparador automático que se llama sobra índice en un movimiento. Lo actualizo y él corrige todos los que digan sobra. ¿Sí? Entonces pasé de tener los que me sobraban y solamente me quedan las otras inconsistencias. ¿Qué otra inconsistencia se me puede presentar? Por ejemplo, esta. Diferencia entre débitos y créditos en el encabezado.
Entonces puede ser que esa diferencia entre débitos y créditos se me haya dado, porque cuando estaba haciendo el documento se fue la luz, ¿sí? O de pronto se me fue el internet y quedó la información y se salió del sistema. Entonces, estaba haciendo esta nota de ajuste contable y solo puse la cuenta 22. La puse de naturaleza de débito, me faltó poner el crédito. Entonces, él aquí en las inconsistencias me está diciendo, ojo, vea que a usted le hace falta diferencia entre débitos y créditos. Yo, listo, está bien, perfecto. Entonces, ¿qué hago? Vengo y le agrego, busco el documento que me estaba informando la alerta y pues termino de hacer lo que me haga falta. Vamos aquí por la capacitación a hacerlo rápidamente. Le vamos a poner el valor. Entonces, él acá me dice, usted tiene en débito 73.49, en crédito 0. Vamos a ponerle el valor crédito, entonces 73.049. Como está configurado por un tercero, entonces vamos a ponerle el tercero y vamos a ponerle referencia si hace falta la moneda, pesos colombianos o en la que se maneje y una observación adicional. Listo. Él aquí me está pidiendo sector geográfico. En esa cuenta vamos a ponerle Cundinamarca, le digo guardar. Listo, el registro se guardó satisfactoriamente. Salgo y voy y valido que la inconsistencia me la haya. Refresco la página y valido que la inconsistencia me la haya corregido. Entonces, estas son inconsistencias que se presentan, pues puede ser por algún tipo de movimiento, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver otro tipo de inconsistencias que se presenta. 0,3. Noten que aquí cuando entro ya no está la inconsistencia de la diferencia. Pero recuerdan que yo ahorita me puse a incluirle el área a la cuenta 13050101 y él ya tenía movimientos. Y él está diciendo, ojo, usted le puso, pero mire todos los asientos que tenía mal. Entonces, una de dos, o voy y corrijo todos los asientos o corrijo el parámetro. Vamos a corregir el parámetro. Entonces, lo primero que voy a hacer es que le voy a eliminar ese parámetro que le había puesto, que ahora la 1305 llevará área, en la cuenta contable por compañía, ¿sí? Y en el concepto de contabilización, en referencias, le voy a quitar también el área. ¿Listo? Y él me pregunta, ¿quiere eliminarlo para todos los índices? Le digo que sí. Y listo. Y se me... Disculpe un momento acá, le voy a poner el de... Vamos a refrescar la pantalla. Buscamos la 13050501 y vamos a agregarle la de terceros. Estructura tercero, que es la que tenía que tener. Estructura tercero. Digo guardar. Entonces ya me queda solo con tercero. Igual que la cuenta contable, ¿cierto? Si yo aquí tengo las cuentas contables por compañía, la 13050501, noten que esa solo tiene tercero. Claro, como yo ya tenía movimientos generados solo con tercero, entonces él lo que va a hacer es que me va a permitir de esta manera corregir todas estas inconsistencias, porque esa área no la tenía antes. ¿Cómo así que ahora va a tener área? Entonces recargo la página, voy al libro normal 2022-03, que era donde estábamos revisando, y él empieza a recargar las inconsistencias y listo. Pasé de tener 130 inconsistencias a las 3 que ahora van a seguir, que ahora vamos a ver. ¿Listo? Ahora noten lo que está contándome. Él dice, bueno, ese ajuste que usted realizó le está sobrando esta división y le está sobrando este nivel. Arréglemelo automáticamente. Entonces, cuando sobra, yo lo puedo arreglar automáticamente. Y listo, él ahí lo arregla. Pero cuando falta, noten, falta división en el movimiento, tengo que ir a corregirlo manualmente. Los que sobran son automáticos, los que faltan sí son manual.
¿Qué puede haber pasado? Entonces, miren, la cuenta 41709503 dice que le falta la división en el movimiento con la cuenta, ¿sí? Entonces, vamos y buscamos cuál era el documento FE. Entonces, vamos y buscamos el documento FE, ¿sí? Aquí está. Y en el detalle, buscamos la cuenta. Entonces, tiene dos cuentas. Y me está diciendo que es obligatorio uno de las estructuras, por ejemplo, en este caso centro operación, vamos a ponerle esta, ¿sí? Digo actualizar, y lo mismo hacemos con la otra cuenta. Vamos a ponerle demo, le digo actualizar, y listo. Ahí ya corregimos la siguiente inconsistencia, que era que faltaba la adición. Entonces, en el proceso mensual, nosotros sí o sí debemos hacer estos ajustes. ¿Por qué? Porque estas inconsistencias, como ya lo vimos, eh, se deben corregir para evitar datos inconclusos en el balance. Esas inconsistencias se pueden dar por contabilizaciones manuales, como lo vimos, por cambios en parámetros después de contabilizados los submódulos, por edición de datos después de contabilizados. En fin, hay una cantidad de razones por las que se pueden dar esas diferencias en contabilidad. El objetivo es que todos los meses, cuando yo venga a revisar, para poder cerrar mi mes contable, yo tenga estas inconsistencias en cero. Esas inconsistencias deben estar en cero para yo poder cerrar mensualmente mi periodo. Por eso nuestra siguiente diapositiva habla de eso. ¿Cómo debe ser mi cierre mensual de periodo contable? Entonces, lo primero es que este proceso se debe realizar para todos los periodos, una vez definidos los ajustes y concluidos todos los movimientos del periodo. Entonces, el primer paso, corregir inconsistencias. Como ya lo vimos, que estas inconsistencias digan cero. Ese es el primer paso. El segundo paso, correr un reconstructor de saldos. Ese reconstructor de saldos me va a permitir generar en balance los saldos de los movimientos de manera correcta. Entonces, ese reconstructor lo encontramos aquí en contabilidad, en auxiliares, reconstrucción de saldos. Él me va a traer aquí los periodos abiertos. ¿Por qué? Porque se supone que este paso se hace antes de que yo cierre mi periodo. Ya no me deja reconstruir un saldo cuando tengo mi periodo cerrado. No tiene sentido, ¿sí? Una vez que corremos el reconstructor de saldos, pues aquí llamamos simplemente el periodo que vamos a cerrar. Le decimos 2022-03, por ejemplo, ¿sí? Lo seleccionamos o seleccionamos varios al mismo tiempo. Pues el propósito es hacerlo por cada mes y por cada cierre que se hace. Le doy procesar, perdón, aquí, y él lo que hace es que al que yo le marque, va y revisa los saldos para que el informe el balance quede bien. Y ya por último, después de haber corrido el reconstructor de saldos, después de que hemos validado que el balance de prueba está correcto, entonces se cierra el periodo mensual. ¿Por dónde lo cerramos? Tenemos dos opciones. Entonces, la primera opción es donde dice cambio de estado de periodo. Entonces, aquí en cambio de estado de periodo, puedo tanto cerrar como abrir. Y ahí es donde viene la anotación de la diapositiva. Se puede cambiar el estado de periodo si hace falta para realizar ajustes y corregir inconsistencias cuantas veces sea necesario. Y entonces aquí simplemente llamamos el periodo, ¿sí? Puede ser de la compañía que tengamos, ¿sí? Entonces aquí me muestra todas las compañías que yo tenga creadas y simplemente le digo aquí cerrar periodo. Esa es una manera. La otra manera es entrar por contabilidad, transacciones, cierre contable y aquí llamamos uno que se llama cierre mensual. Lo mismo, llamamos el periodo, ¿cierto? Si ya el periodo lo revisamos, no tiene inconsistencias, etcétera, le digo aceptar, proceso terminado. Él cierra los periodos mensualmente. Este proceso nosotros sugerimos que se haga mensualmente una vez que ya tengamos todos los datos listos.
Ahora bien, ¿en qué me incide hacer ese cierre mensual? En el cierre anual financiero. El cierre anual financiero es un proceso que nos ayuda a cerrar las cuentas del resultado, tanto para los saldos iniciales del siguiente año, así como para generar la utilidad. Y los pasos para hacer el cierre anual son los siguientes. Primero, validamos fecha de cierre y asientos de pre y de cierre. ¿Dónde validamos esas fechas de cierre? ¿Dónde sabemos cuál es el último año que cerró Midasoft o nuestro sistema? Vamos a contabilidad, aquí por registro, entramos a parámetros. Entonces, registro, parámetros, y él nos dice, ojo, la fecha del cierre de ejercicio que usted está haciendo es 31 de diciembre del 2022. O sea, no hemos cerrado el 2023. El último cierre que él tiene reportado es el del 2022. Si de pronto, cuando nosotros iniciamos, arrancamos un proyecto, em, tenemos saldos iniciales, tenemos que venir a cambiar esta fecha de cierre del ejercicio. Ahorita les explico cómo funcionan los saldos iniciales cuando arrancamos proyectos, pero esta fecha debe contener el último cierre contable que tengamos. Tenemos un comprobante de precierre, un comprobante de cierre, la cuenta de pérdida o de ganancia en la cual se va a generar la contrapartida. Entonces noten que por eso es importante que cuando yo configuro mis cuentas individualmente, les define una cuenta para que esa me haga la contrapartida contra esta. En algunos casos, algunos lo que hacen es cerrar contra una 59 y pasarlo a la 36. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Entonces, estos parámetros, fecha, comprobante de precierre, comprobante de cierre, cuenta de pérdida y cuenta de ganancia, tienen que estar diligenciadas para empezar mi cierre anual financiero. Después, validamos que todos los periodos estén cerrados sin inconsistencias. El procedimiento que hicimos en la anterior diapositiva. Ir mes a mes, mirar que no hayan inconsistencias, inconsistencia cero, cierro mensual, listo. Enero y diciembre cerrados. Bueno, diciembre hacemos la excepción porque ahí es donde vamos a correr el siguiente paso. Correr reconstructores de saldos, entonces corremos los reconstructores de todos los meses. Y aquí es donde viene el tema de los saldos iniciales. Validar que los saldos iniciales manuales solo se deberían usar para arrancar un proyecto, no para continuar año a año. Esté cerrado el periodo de los saldos manuales. ¿Qué pasa? Midasoft ofrece la opción cuando se arrancan los proyectos o incluso cuando queremos adaptar o crear los saldos iniciales porque no tuvimos todos los movimientos del año anterior. Tiene la opción Midasoft en contabilidad de importar esos saldos. Entonces, por aquí en importaciones tenemos algo que se llama importación saldos iniciales. Descargamos el Excel para que nuestro balance esté bien. Descargamos el Excel y diligenciamos en nuestro Excel la cuenta contable con el saldo inicial, la naturaleza y el libro en el que lo vamos a generar. Una vez diligenciado, ponemos el periodo en el que vamos a cargar. Siempre los periodos debería ser el último mes del año anterior a cuando empieza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí o sí nuestros saldos iniciales tienen que ser a 31 de diciembre de un corte. Puede ser 2021, 2022, 2023. Y aquí, entonces llamamos, miren que si ustedes se dan cuenta, solo deja llamar periodos de diciembre. ¿Por qué? Porque cuando yo cargo, vamos a suponer que cargo los saldos manuales de 2021, vengo, cargo el archivo, si ya lo cargué, yo también puedo dar la opción que me lo borre aquí abajo, le digo extraer, bórreme todos esos saldos iniciales, ¿sí? Cuando yo cargué 2021 de diciembre y empiezo a correr mis reconstructores, aquí viene el punto. Si yo tengo cerrado 2021 de diciembre, allá por cierre mensual, no por cierre anual, entonces él no me va a tocar los saldos manuales que yo haya cargado. Pero si yo tengo el 2021 de diciembre y ya estoy empezando a correr el 2022 reconstructores de periodo de cierre, él me va a borrar los saldos manuales, solo los manuales. Por eso los saldos iniciales manuales se deben sí o sí cerrar el periodo cuando yo lo cargo. Si yo cargué 2021 y yo empiezo a partir de 2021, voy y cierro 2021.
y empiezo mi año 2022 bien. Entonces, ahora sí podemos ir a crear nuestro periodo 13 o periodo de cierre. ¿Cómo creamos el periodo 13 o el periodo de cierre? Entonces, vamos a contabilidad, decimos cierre contable, y ya no es el tipo de cierre mensual, sino que ahora vamos a crear uno que se llama periodo de cierre. Y él lo que va a crear es, con base en el último periodo que yo tenga cerrado, por ejemplo, 2022 diciembre, con base en 2022 diciembre y el libro que yo vaya a cerrar, ¿sí? Él crea un periodo que es 2022 13 o el periodo 13, ¿sí? Listo, él aquí lo crea. Y ese periodo 13 es en el que se va a realizar el asiento, pues, de contrapartida de todas las cuentas de gasto. Y por último, le digo cierre fin de año y noten que él aquí ya me llama el periodo 13. 13 cierre de periodo. Llamo libro N y aquí no adivinan. Él aquí me dice, ojo, no se lo puedo cerrar. ¿Por qué tiene inconsistencias? ¿Y por qué tiene inconsistencias? Bueno, otra vez los parámetros. En esta cuenta usted dijo que necesitaba tercero, le está faltando. En esta cuenta necesitaba tercero, le falta, le falta, le falta, le falta, ¿sí? ¿Cómo podemos corregir estas inconsistencias? Básicamente, si yo mensualmente hice el cierre, no debería presentar estas inconsistencias porque estas inconsistencias son las mismas que me estaban presentando en el movimiento mensual. Si yo ya tengo corregidas esas inconsistencias mes a mes, aquí no debería presentarme esas inconsistencias, ¿sí? Sin embargo, en el caso que les estoy mostrando acá en pantalla, noten que una de dos, o se parametrizó mal la cuenta, que puede ser en este caso, como que una cuenta de suma le parametrizaron un índice y más tercero, si el índice debería ir parametrizado en la cuenta auxiliar, ¿sí? Yo lo veo aquí por encima del error. Pero pues puede que hayan otros errores, puede que haya falta de información, puede que de pronto se cambie el parámetro después de contabilizado, etcétera. Entonces, ¿qué puedo hacer? En ese caso, yo puedo reversar el cierre de año si hace falta, corregir, volver a correr reconstructores de saldos. O sea, inicio otra vez mi proceso mes a mes, corrijo inconsistencias, corro saldos, reconstructor de saldos, reverso el cierre del año y vuelvo y creo el cierre del año. ¿Cómo lo hago? Entonces aquí en contabilidad, en auxiliares, entro a donde dice reversión de cierre. Entonces no puedo cerrarlo y noten que él aquí ya me trae el año por defecto, porque él en los parámetros sabe que estoy cerrando 2022, que yo le cambié la fecha. Le digo reversar año. ¿Está seguro? Le digo ok, sí, porque me toca ir a corregir inconsistencias. Reversión terminada. Ah, listo. Entonces noten que acá en cierre contable, cuando le digo cierre de año, cierre fin de año, ya no me está llamando el periodo 13. Ya no existe el periodo 13. Él ya me lo borró, ¿sí? Ese proceso que yo acabo de hacer, de reversar el cierre de fin de años, se puede hacer cuantas veces haga falta. Si tengo que hacerlo 10 veces, lo hago para corregir inconsistencias hasta que estén corregidas todas las inconsistencias. ¿El procedimiento cuál es? Vuelvo a inicio los pasos. Entonces, validar la fecha de cierre, perdón, validar la fecha de cierre, crear todos los periodos sin inconsistencias, cerrar todos los periodos sin inconsistencias, correr reconstructor de saldos y vuelvo a inicio el ciclo. Creo otra vez el periodo 13, periodo de cierre, y otra vez a la final le doy a aceptar. Cuando ya por último, ya corregí todas las inconsistencias, entonces, acá le digo aceptar y él genera el asiento contable que me va a dejar en ceros las cuentas de resultado como son de gastos y de ingresos. Y con eso cuando saque mi balance, ya me sale en enero de 2023 o en enero de 2024, siendo el caso, con las cuentas de resultado en cero. Para eso me sirve este periodo. Entonces vamos a abrir un espacio de preguntas. Muchas gracias por haber prestado atención. Muchas gracias, Jafet. Bueno, no, por el momento no tenemos preguntas, entonces realmente es como recordarles
que todas las grabaciones y memorias que se realizan pues como tal en este proceso serán cargadas en nuestra plataforma de YouTube y adicional también podrán encontrarlos en la página web de praxedes.co. Nuevamente pues agradecerles a todos por la asistencia y participación pues como tal en este espacio, a Jafet por la presentación el día de hoy y les deseamos a todos un feliz día. Muchísimas gracias.